el estar aquí entre ustedes, pero es más un gusto el saber que Dios hoy nos permite nuevamente escuchar su palabra, el ser edificados por su palabra. Esta es la muestra más grande de misericordia para nosotros, amados hermanos, el ser guiados por su palabra. En el día de hoy, y con la ayuda de nuestro Señor y la guía de su Santo Espíritu, nos estaremos adentrando en el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. Leo para ustedes la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, o el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bendita sea la palabra de nuestro buen Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, y nuevamente, Señor, rogamos que nos guíes y nos asistas con tu Santo Espíritu para que sea predicada tu palabra y solo tu palabra, que es la que transforma la vida de cada ser viviente, Señor, de los que tú has llamado a salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, en el capítulo anterior, el apóstol Pedro hizo referencia al ámbito de la sociedad, a las relaciones laborales. Espero que tengan fresco este sermón. En este nuevo capítulo ahora va a referirse al ámbito de la familia. Vamos a entrar a la familia y a la iglesia. Hoy estaremos tratando el tema de las demandas para la esposa. Lo encontramos en el capítulo 3 de la primera carta, desde los versículos 1 al 6. Y el título de nuestro sermón hoy es Deberes de la esposa. Deberes de la esposa. Y tendremos 3 consideraciones. Primera, mostrando un testimonio de gracia. Segundo, una realidad externa del testimonio. Y tercero, una realidad interna del testimonio de la esposa. Mostrando el testimonio de gracia, una realidad externa del testimonio y una realidad interna del testimonio de la esposa. Vayamos a nuestra primera consideración inmediatamente. Mostrando un testimonio de gracia. Cuando el texto nos dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Miren, la demanda de una nueva vida en la gracia alcanza todos los niveles de la vida cotidiana del creyente. No es solamente en tu trabajo, no es solamente en la empresa, también alcanza y principalmente el ámbito de la familia y por supuesto el de la iglesia. La familia tiene un lugar destacado. Pedro inicia el párrafo con el adverbio asimismo o de igual modo, pero puesto que lo que antecede trataba de la sumisión de los esclavos a sus amos en el aspecto laboral, y se acuerdan que cuando estuvimos hablando de esclavos y amos, no hacíamos referencia a la esclavitud habitual que el hombre maneja. Eran obligaciones o deudas que tenían aquellos, entre comillas, esclavos que se congregaban en la iglesia con sus amos, o sea, con sus jefes.
Y tanto los amos con sus esclavos tenían obligaciones para con ellos y también sus esclavos para con sus amos. Ahora nos vamos a la parte de la familia. Pero tratándose ahora de las esposas, no podríamos suponer que la sumisión de la esposa es como la sumisión de los esclavos a su amo. No, nada más contrario, puesto que en el desarrollo de la enseñanza se establece para con la esposa un trato elevado, un trato respetuoso, un trato afectivo para ellas, que es procedente de sus maridos. El término asimismo aquí es equivalente a también en decir del mundo laboral pasa al familiar el apóstol Pedro. Pero ya sabemos que el trato para con la esposa es un trato sumamente especial. Pedro vincula las demandas de las esposas desde la dimensión del testimonio, pidiéndole subordinación al marido. No se trata de una subordinación esclavizante. Quitémonos esto de la mente, porque muchos que malinterpretan las escrituras dicen que las escrituras son machistas. Nada más contrario a esto. Si el Señor ha enseñado al hombre, le ha dicho al hombre por orden que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No es cualquier amor el que debemos tener por nuestra esposa. La aceptación de sumisión de la esposa es voluntaria. Es por la divina convicción que da la palabra a todas aquellas que son hijas, no por imposición. Cuando se estableció la relación entre esposos en el hogar, a los dos se les dio la capacidad gubernativa del hogar. El hombre y la mujer gobiernan el hogar, no solo el marido. Las instrucciones están en plural y no en singular. Eso está en Génesis 1:28. El hombre solo no podía conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Pero cuando Dios vio al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y todo lo que Él había hecho era bueno y en gran manera. Pero se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces hizo su ayuda idónea. Es decir, el hombre y la mujer gobiernan juntos el hogar. La mujer no fue creada solo para la ayuda material en las labores del hogar. Muchos nos hemos equivocado en esto. Sino como complemento dialogante para tomar las decisiones que convengan a la casa de nosotros, a nuestro hogar. La responsabilidad del hogar delante de Dios es del varón, así como fue responsabilidad de Adán el hecho de que Eva pecó. Y es por eso, amadas hermanas, que las esposas deben someterse a su marido, porque es el hombre quien como sacerdote del hogar responderá delante de Dios por ustedes. El hombre. Como les decía, Dios, que todo lo hizo bueno, y no solo bueno, sino en gran manera, como está en Génesis 1:31, apreciaba que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por eso creó a Eva. El hombre recibió a la mujer como un regalo de la gracia. Por eso, el que haya esposa, haya el bien, dice la Escritura. El que haya esposa, haya el bien, porque esta es muestra de la gracia que el Señor ha tenido para con los varones. Y no solo haya el bien, sino que alcanza la benevolencia de Jehová el hombre que haya esposa. Proverbios 18:22. Nótese
que el que haya esposa alcanza lo bueno, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y si te da la ayuda idónea, quiere decir que es algo muy bueno. Ahora, la esposa también tiene un deber de demostrar la gracia del Evangelio. Es decir, su comportamiento debe llevar al marido inconverso a entender que ella todo lo ha recibido como un favor inmerecido del que él también pudiese ser beneficiado si se arrepiente genuinamente de sus pecados por la soberana obra del Espíritu Santo de Dios. La mujer debe ser ese vehículo, ese instrumento que por medio de sus actos que reflejen el Evangelio, el marido inconverso entienda que lo mejor que le puede pasar es caer rendido a los pies de Cristo. Qué gran responsabilidad tienen ustedes, damas, las que se casaron antes de ser regeneradas y su esposo aún es inconverso. Qué gran responsabilidad tienen. El feminismo del mundo de hoy lucha por la igualdad absoluta del hombre y de la mujer, el feminismo. Y eso lo hace a causa del pecado que mora en él. La mujer ha sido rebajada a una condición sumamente triste en muchos lugares, y eso lo sabemos. Pero no es así para el cristianismo. El cristianismo reivindica la posición de la mujer, no la aplasta. En la vida de la mujer se ha producido el cambio cuando ha sido regenerada y dotada de un corazón que vive para amar entrañablemente a su esposo y sobre todo a Dios, quien la ha regenerado. En una relación de este tipo, para la esposa creyente es un privilegio ocupar voluntariamente el orden establecido por Dios. Sí, porque una esposa que es tratada como un vaso frágil, como mandan las Escrituras, ella no necesita que su esposo le esté obligando a que cumpla con sus deberes y sus obligaciones. Ella lo hará gustosamente, gustosamente. Pero marido, esposo, tú tienes que mostrarle a Cristo. Y Cristo nunca fue un maltratador. Cristo fue el ser más misericordioso que ha pisado la tierra. Miren, el matrimonio es honorable y debe ser honorable. No como hoy día sucede. Muchos se casan, matrimonios express. Al año, a los 6 meses, ya están separados. Porque nunca se casaron con un entendimiento adecuado de lo que significa el hogar. Simplemente se unían porque se gustaban, pero no porque amaban a Dios. Y de ahí los grandes errores que está cometiendo la juventud de hoy día. La juventud de hoy día se deja llevar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, y se juntan y sepan que están fornicando y sepan que es un pecado escandaloso. No hay nada más honroso que el vivir como Dios dice que vivamos con nuestras esposas. La juventud de hoy día no mira eso. La juventud de hoy día te dice, bueno, juntémonos para ver si funcionamos. Y generalmente no funcionan. Y entonces a ese pecado se le suma otro pecado. Si quedó embarazada, bueno, voy a abortar. Otro pecado. Ya tienen el de la fornicación, ahora tienen el de la muerte. Y ahí se le suman todos los pecados.
De modo que la mujer caída en la tentación se rebeló contra lo dispuesto por él. ¿Eso le pasó a quién? A Eva. Génesis 3 del 5 al 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable, ya codició en su corazón, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos querían ser iguales a Dios, igual que Satanás. La avaricia llenó su corazón. El problema del pecado generó un problema grave en el matrimonio. Esto viene desde Génesis. De modo que Dios anunció a la mujer que una de las consecuencias de su pecado sería que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso está en Génesis 3:16. Miren, la mujer cristiana acepta el orden voluntario en razón a la regeneración que la impulsa a guardar los mandamientos de Dios. Ahora, cuando en Génesis se dice esto, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, está haciendo referencia a que cuando la dama quiere hacer las cosas inconsultamente, recuerden que el gobierno es de hombre y mujer. Cuando las damas quieren hacer su voluntad sin tener en cuenta a su marido, no le va a ser posible, y si lo hace es pecado, porque le va a ir mal. Mis hermanos, así como el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, asimismo la esposa debe someterse a ese esposo que le ha mostrado a Cristo, a ese esposo que la ha amado y tratado como vaso más frágil. Eso dicen las Escrituras, no lo digo yo. Ahora, si tú eres cristiana, obedecerás gustosamente lo que Dios te manda y verás que todo va bien. Esta subordinación se convierte en una clara expresión de testimonio. Es decir, les pongo un ejemplo práctico. Una dama que se congregue, que sea regenerada, una mujer de Dios, de buen testimonio, y que su esposo no sea un hombre regenerado, ella debe observar un comportamiento intachable delante de él y ante circunstancias que se presenten en el hogar, de tal manera que él diga, caramba, mi esposa es correcta. Ser cristiana es lo mejor que me ha podido pasar a mí, siendo el esposo impío. De esta manera, esa persona puede ser llevada a los pies de Cristo y va a la iglesia donde escuchará la palabra del Señor. Entonces, si ven que hay beneficios por donde se mire, en la subordinación y en el amor, pero todo es con amor. Ahora, yo les digo algo, Cristo nos amó a nosotros, tanto así que fue a una cruz, murió por la culpa de nuestros pecados. Les hago yo una pregunta. ¿Hay algo más hermoso y sublime que el ser subordinado de Cristo? No hay nada más hermoso que eso, porque sabemos que eso nos trae a nosotros el bien, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero entonces, varón, si tú quieres que tu esposa se someta amorosamente a ti, trátala como Cristo trató a la iglesia. No la trates mal. El testimonio de la esposa, debemos decir que es un mensaje silencioso del Evangelio. Ese es el testimonio de la esposa, es un mensaje silencioso del Evangelio. Miren, Pedro presenta un extremo difícil, ya que hay una cristiana que está casada con un no creyente.
y a este hombre se le predicó el evangelio, pero aún no es creyente. Nótese que estos varones no obedecen la palabra de Dios. Es decir, el mensaje proclamado que llama a salvación, de modo que quien no acepta el mensaje es desobediente a Dios. Es más, cabría suponer que incluso él podía prohibirle a su esposa que le hablara de Cristo. Incluso decirle: no vayas a la iglesia hoy domingo, que nos vamos de paseo. Eso podría decirle el esposo, que no ama a Cristo a su esposa. Pedro no manda a las mujeres en esta situación a alcanzar a estos desobedientes por la palabra del evangelio. Miren lo que está diciendo el texto: sino por la predicación con la conducta. Con la conducta. Porque si el esposo le dice: no me hables de Cristo, está bien, yo no te hablo de Cristo con mi boca, pero sí con mis actos, o sea, con mi conducta. Mis hermanos, y saben que lo mismo debe aplicarse para el varón cuando su esposa no es creyente, porque ella no se va a someter a ti si no es creyente, porque no entiende la palabra del Señor, porque ella siempre querrá enseñorearte de tus órdenes, enseñorearse de las órdenes que tú des, porque no es creyente y no pueden gobernar juntos el hogar. El evangelio sin duda ha de proclamarse con palabras. No hay duda de que debe ser así, pero las mejores palabras son el ejemplo de vida transformada de cada cristiano. Es decir, la coherencia. Hacer lo que tú dices que eres. Si eres creyente, compórtate como un creyente, no como un impío. Miren, la impactante, y tenemos el ejemplo supremo, nuestro amado Señor Jesucristo. La impactante vida de Jesús, que se manifiesta en la vida de cada uno de los suyos. La fuerza transformadora del evangelio ha de verse manifestada en aquellos que han sido alcanzados por Cristo. Si no, ¿de qué otra manera podemos decir que somos creyentes? ¿De qué otra manera? No encuentro de qué otra manera podríamos decir esto. Ahora, más específicamente, ¿cómo se demuestra la gracia del evangelio en una mujer casada? ¿Cómo? Bueno, vamos a nuestro segundo punto. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Perdón, nuestra segunda consideración dentro del primer punto. ¿Cómo se demuestra la gracia del evangelio? Con una conducta casta y respetuosa. El marido no creyente, sepan esto, el marido no creyente siempre observa el comportamiento moral de su esposa. El hombre siempre está mirando lo que la esposa hace, dice o deja de hacer. Y cuando él ve que su esposa tiene una conducta pura, en un sentido también de casta, la observación es hecha de forma atenta, literalmente teniendo la vista sobre ella, observándola. Este verbo aparece 2 veces en la carta. Aquí el marido mira atentamente el comportamiento de la esposa. Es decir, el marido mira las expresiones de su rostro, el marido mira la forma de vestir, si ella viste con decoro o no viste con decoro, mira la manera en que ella se arregla y sobre todo, aunque no lo diga, él mira si ella honra o no al Señor. Eso lo miramos, aún los que tenemos esposas que son sabias, lo seguimos mirando. En la observación, él descubre en ella esta conducta casta. Literalmente, él descubre en ella una manera pura de vivir frente a una sociedad que es pagana, licenciosa. La vida de un creyente llama la atención por su moralidad. La vida de un creyente comprende sin duda muchas otras virtudes,
además de la pureza moral, entre ellas la vida llena de sabiduría. También la limpieza de conversaciones alejadas de críticas, el no sentarse en silla de escarnecedores, no chismosear, no murmurar de nadie. Aquí el marido descubre esa conducta respetuosa. Miren, si un marido inconverso se le acerca a su esposa, que es creyente, a hablarle mal de alguien, la esposa sabiamente debe decirle: amado mío, no es bueno levantar falso testimonio en contra de nadie. Amado mío, no hables de tal persona. Ahí ella está demostrando que es una creyente. Pero si el marido quiere hablar cosas indebidas con su esposa y ella le presta su oído, aunque ella sienta que lo está complaciendo, él piensa en su interior: ah, no, yo para qué voy a ser cristiano si ella hace lo mismo que yo estoy haciendo. Miren, cada acto de la mujer sabia, sin duda, tiene que ver con la obra de Dios en su vida. Esa es la enseñanza reiterada que tenemos en esta epístola. Nos pide una vida reverente en todo, nos pide respeto reverente en el trabajo, una conducta reverente en el matrimonio y una conducta reverente en las respuestas hacia otros. También nos pide una conducta reverente porque toda la vida pues ella se desarrolla en la presencia de Dios. Vamos a nuestro segundo punto: la realidad externa del testimonio de la esposa. Versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Segundo punto: la realidad externa del testimonio de la esposa. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué es el atavío? Es el conjunto de prendas que constituyen el vestido y adorno de una mujer. La palabra ataviar significa arreglar, adornar, engalanar, vestir. El atavío de las mujeres cristianas ha de ser moderado, no excesivamente llamativo. Al igual que los adornos, este versículo ha causado no poca polémica y ha generado contienda por muchas posiciones radicales en muchas iglesias. Muchas mujeres, especialmente jóvenes, se han visto obligadas a vivir sin ningún tipo de adorno. Les prohíben que se maquillen, les prohíben ponerse un arete porque eso es pecado, eso ofende al Señor. Les prohíben pintarse el cabello porque también ofende al Señor. Incluso les prohíben hasta sonreír en el culto porque eso ofende al Señor. Pero esto no debe ser así. El Señor de ninguna manera ha prohibido esto. Ya muchas iglesias están haciendo lo que hacían los fariseos en tiempos de Cristo, que se inventaban unas cargas que ni ellos mismos podían llevar, pero sí le exigían a otros que las llevaran, y en este caso a las damas. Pedro habla del atavío visible de una mujer cristiana, especialmente de una creyente casada. Ese es el contexto del que estamos hablando. Él comienza haciéndole una observación que es tocante a la orientación de su porte. Y ahora estamos hablando de la parte externa. Es decir, la mujer cristiana no debe considerar como prioritario un porte sin modestia hacia el entorno, sino hacia arriba. No es hacia la sociedad, sino hacia Dios. Todas las cosas que hacemos debemos hacerlas como si fueran para Dios.
Tampoco es prudente ni pertinente que una mujer casada cristiana venga a la iglesia vestida de manera indecorosa. Por ejemplo, que venga con faldas cortas, que venga con un escote demasiado pronunciado. Eso no es decoroso. Y la epístola lo que nos quiere hacer ver es que tras de que puede hacer daño en la iglesia, Dios la está viendo. Miren, si nosotros no somos de este mundo, si nosotros somos extranjeros y peregrinos, incluyendo a las damas, ¿por qué yo tengo que agradar al mundo? ¿A quién debo agradar yo? ¿A quién deben agradar ustedes? A Dios. Y la manera de agradarlo es obedeciendo su palabra y haciendo lo que Él dice. Ahora, esta orientación espiritual que el apóstol Pedro está dando a las damas trae una consecuencia en el peinado, porque el texto habla del peinado, en el vestido y en los adornos. La mujer cristiana no se centra en lo externo, sino en lo interno, como se notará en el siguiente versículo. Miren, Pedro comienza refiriéndose al pelo y dice que la prioridad no es disponer de un peinado ornamental que llame la atención, al que califica como cabello trenzado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro pone este ejemplo en medio de la iglesia en donde él está? Pues había una razón cultural en ese entonces, y también las hay hoy. Pues se trataba de una vida propia de la sociedad grecorromana de hace más de 2000 años. ¿Cómo así? Pues miren, este tipo de peinado de los cuales está hablando el apóstol Pedro era propio de las mujeres de la alta sociedad en aquel tiempo. Para elaborar lo que se llamaba un trenzado o un peinado ostentoso, incluso estas damas necesitaban de unas criadas, de otras damas que las asistieran para poder llenarse de vanidad, para poder hacer el trenzado del pelo, convirtiéndolo incluso en una obra de arte. Miren, las mujeres usaban el pelo largo con peinados muy trenzados alrededor de toda la cabeza y muy elaborados. Como testimonio tenemos incluso en algunas casas unas decoraciones y cuadros y esculturas de mujeres con esos peinados. Entonces, estos peinados elaborados se recogían con muchas cintas, produciendo también un aspecto rizado en las ondas. Es decir, Pedro nos quiere hacer entender a nosotros que la ornamentación de estas mujeres grecorromanas era algo excesivo, algo costoso, y cuando iban a algún lado únicamente le miraban era el pelo. O sea, no había un ornamento interior sino exterior, una apariencia. Miren, Pedro no está prohibiendo el arreglo del cabello, si alguno lo creyó así, no, pero él exhorta a no dedicar a esto un tiempo excesivo, ni ayudantes para prepararlo, ni a grandes gastos para conseguir un aspecto externo y llamativo. Eso no quiere Dios en medio de nosotros. La mujer cristiana no debería hacer esto de ninguna manera. Y noten que hay un equilibrio, porque él no está diciendo que no se arreglen, que tengan un aspecto adecuado para venir a la iglesia, pero sí está prohibiendo de que las mujeres se hagan llamativas externamente por lo que los ojos ven y no por lo que ellas tienen en su corazón. El apóstol también se refiere a los adornos de oro que solían poner rodeando el cabello. Imagínense una mujer así en estos tiempos, le mochan la cabeza con un peinado ostentoso y su peinado lleno de alhajas de oro.
La época en la que el apóstol Pedro vivía era terrible también. Estos adornos requerían también criadas, ayudantes. Ustedes se pueden imaginar lo vanidoso que era esto. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay mujeres que visten decorosamente. También habla del vestido. El vestido requería, incluso esos vestidos que se ponían en esa época, las mujeres grecorromanas, ayuda de varias para poder colocarse los vestidos. Díganme si esto no es vanidad. Vanidad de vanidades. De nuevo, es preciso advertir que Pedro no estaba prohibiendo los adornos, peinados o vestidos elegantes, no, sino los excesos intolerantes, los excesos. Y es que en medio de todo esto el apóstol Pedro nos está llamando a la humildad, a ser humildes. Miren, cuando nosotros no ponemos en práctica lo que dice la palabra, que debemos considerar a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, podríamos hacer estas cosas. A veces en la iglesia hay hermanos que quieren sobresalir sobre otros hermanos, creerse más importante que los otros hermanos, porque quizás se ponen unos zapatos de marca, porque quizás se ponen una ropa costosa y otros hermanos no. Sepan que a Dios no le agrada esto. Entonces nosotros no podemos permitir como iglesia una ilusión por lo externo. Eso es un problema típico de falta de espiritualidad y de manifestación plena de carnalidad. Es el ejemplo de las mujeres en Israel en tiempos de la decadencia espiritual. Eso lo hacían. Y alejamiento de Dios, sobre quienes se anunciaba la acción judicial divina. Como escribe el profeta: aquel día quitará el Señor el atavío de calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Isaías 3, 18 al 23. Un profeta se molestó en decir esto. Dios lo usó para decir esto. Esta es la misma enseñanza también que da el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:9. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Ambos no prohíben todo tipo de adorno, solo el ostentoso. De otro modo, prohibirían también toda clase de vestidos. La ostentación trae la atención hacia lo externo y no hacia la persona, no hacia lo interno, lo que hemos dicho. Sin embargo, la mujer virtuosa es elegante, es digna, como dice Proverbios 31:22. Dice que su vestido es de lino fino y púrpura, materiales de alto costo y de notable distinción. No es un vestido de cualquier forma, sino atractivo y elegante. Y Dios permite esto. Es que es muy diferente uno vestir elegantemente a vestir pomposamente. Hay una gran diferencia. Y créanme que si el apóstol Pedro se ha detenido en la carta para tratar este asunto, es porque es necesario. Porque es necesario. La distinción y la elegancia no están vinculadas al gusto y al gasto. La esposa cristiana debe dar una imagen agradable, porque tampoco ahora vamos a decir que bueno, el Señor no permite esto y esto, entonces yo voy a andar mal vestida, maloliente. No, eso no nos está ahí, porque es que nos vamos de un extremo a otro, hermano. Esa es la mala costumbre que tenemos los seres humanos.
Nos vamos de un extremo al otro. Una mujer descuidada en el vestir, sin ningún adorno ni preparación personal, es una desastrosa falsa de atractivo primeramente para su esposo. La palabra relacionada con los vestidos hace referencia a la palabra cosmética, elementos de belleza y atención al cuerpo. Recordemos que nuestros cuerpos son también templo del Espíritu Santo. Sin duda el apóstol Pedro nos está llamando ¿a qué? A un equilibrio, a la cordura en el vestir y en el arreglo personal. Y aquí estaba haciendo referencia a las damas. Ahora entremos a nuestro tercer punto, la realidad interna del testimonio de la esposa. Ya vimos la externa, ahora miremos la interna. El verso 4 nos dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro nos presenta en un contraste entre una orientación hacia el exterior de adornos materiales y una realidad interior que tiene que ver con el corazón, de donde salen los deseos. Del corazón salen todos los deseos, que se expresan luego ¿cómo? Con acciones externas. El apóstol dice que el verdadero adorno es el interior. Estos son ornatos imperecederos, porque no son temporales ni se acaban, los ornatos del corazón. El apóstol se refiere literalmente al propio del ser interior de la persona. Los adornos internos corresponden al hombre interior. Miren lo que dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es el ornato que Dios ama de su pueblo. Que nos deleitemos en el hombre interior de su ley. Que su ley sea como miel a nuestro paladar. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si se dan cuenta que el Señor lo que quiere es que el ornato interior esté fortalecido con el poder de su evangelio, no con ornamentas externas que de nada sirven. Este es el adorno del corazón que se manifiesta al exterior, ya que el corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13. O de otro modo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Es decir, la boca no podría decir algo que ya el corazón no haya engendrado. Y las manos no podrían hacer algo que ya el corazón no haya engendrado. O sea que el pecado nace ¿dónde? En el corazón, internamente. Y ese es el que el Señor quiere que nosotros cuidemos, que las damas cuiden. El adorno interno es incorruptible y descansa en el espíritu. Es decir, en la parte espiritual del creyente. En el caso concreto de la esposa, en el matrimonio. Las modas, amadas hermanas, son pasajeras, pero la conducta permanece. El adorno no solo es incorruptible, hablando del adorno interno, literalmente es afable y apacible el espíritu. Es el espíritu que regula la conducta de las esposas cristianas y que por medio de ella condujo a ese esposo inconverso a Cristo. A la esposa se le demanda el espíritu femenino de un carácter dulce. Este espíritu afable habla de un carácter afectivo, cariñoso y dulce, en contraste con el espíritu violento, exigente y vengativo.
del hombre natural. Miren, no hay cosa que ofenda más al esposo que la esposa lo trate de una manera agria. No hay nada que le duela más al esposo que la esposa haga eso. Pero cuando la esposa llega a su esposo con dulzura, lo desarma. Y más si esa dulzura proviene del Evangelio. Ese ornato interior que el Señor está pidiendo de las damas. Que sean sabias, que realmente sean la ayuda idónea de su esposo. No que sean la necia que destruye el hogar. Se añade también una segunda característica en este aspecto interior, que sea apacible la esposa. El espíritu que busca la paz y la sigue es apacible. Es la condición natural y propia del creyente. Y aquí va ligado el silencio sin reproche. Es realmente lo que se suele llamar dulzura femenina. Dulzura femenina. Miren, amadas hermanas que son esposas, si ustedes son la ayuda idónea de su esposo, ustedes ayudan a su esposo a gobernar bien la casa. Su esposo debe tomar buenas decisiones, porque están gobernando los dos. Cuando él tome la buena decisión, por favor, contengan su pecado, no lo contradigan. Ya ustedes lo asesoraron. En pocas palabras, no lo cantaleten. Miren, no cabe duda que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buen engordado donde hay odio. Proverbios 15:17. Lo contrario produce tensiones en el matrimonio, conflictos entre marido y mujer. Así lo expresaba el rey Salomón, el sabio Salomón, que decía: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Proverbios 27 del 15 al 16. La gotera en tiempo de lluvia no solo es dañina para el lugar en donde cae, sino molesta por el continuo golpeteo que produce. De ese mismo modo es el resultado de la convivencia con una mujer cuyo espíritu no es afable y apacible. Yo espero que todas las damas de esta congregación casada sean afables y apacibles. En este tipo de personas que están continuamente molestando al esposo con sus reproches, con sus críticas y su negativismo, no obra el bien. Pero además el proverbio presenta una situación sin remedio. ¿Cuál es? Puesto que tratar de contener a una persona así, que es como una gotera, él dice que es como el viento que no tiene freno, que es como tomar el aceite con una mano. O sea, no es posible. Tú no puedes agarrar el aceite ni puedes contener el viento. De ese mismo modo, nadie puede remediar la desgracia abrumadora de un carácter rencilloso y rencoroso. Ustedes se pueden imaginar una esposa que incite a su esposo a pelear, que en medio de una situación que se llega a presentar en la calle, de pronto un accidente de tránsito, en vez de la esposa ser esa esposa de carácter apacible, decirle a su esposo: por favor, mi amor, tranquilízate, mira que somos creyentes, que la gente nos está viendo, que debemos amar a nuestro enemigo. Ella lo que haga y diga: bueno, bájate del carro y haz lo que tengas que hacer, pelea. ¿Esto qué trae? Esto trae desgracia. Y saben una cosa,
que en la mayoría de las riñas, y según las estadísticas que tenemos en nuestras ciudades, las muertes de riñas se producen por una mujer rencillosa que incita a su marido a pelear. Para que lo sepan. Como lo hace notar Salomón. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, mejor me voy para el monte que está en la casa con ella. La ilustración es clara. Un hombre cerrado en vez de estar en la casa. Un hombre optaría por aislarse en la azotea, en el techo, donde no lo pueda alcanzar la mujer rencillosa. Pero todavía más firme cuando dice el proverbista: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 21:19. Aún el terrado de la casa llegan los reproches, porque el hombre que está en la azotea la escucha todavía diciendo sus cosas. Pero hay uno que prefiere irse al desierto, donde no hay nada, sino desierto. Es preferible los peligros de la naturaleza que estar con una mujer rencillosa. Eso es lo que quiere decir el proverbista cuando dice irte a un desierto. Porque en aquellos entonces en el desierto solo había fieras, leones, tigres. O sea, preferían mejor dicho, pelear con un león que estar con la esposa. Una esposa con un carácter espiritual es también una mujer laboriosa. Es todo lo contrario. Como se describe de la llamada mujer virtuosa, lo que es un tesoro invaluable. En la sociedad occidental avanzada existen en muchos casos el problema del ocio, o sea, la falta de ocupación constructiva de la esposa. La laboriosidad en el hogar, a la luz del pasaje, se cita del libro de Proverbios. No tiene aplicación a la mujer que trabaja fuera de casa, como ocurre generalmente en nuestra sociedad, que por culpa del feminismo, como ellas quieren ser iguales a los hombres, ellas dicen, bueno, si tú ganas 100, yo también gano 100 o 200. Entonces, desatienden también el hogar. Eso tampoco es correcto. Los roles no se pueden invertir. Miren, levantarse de noche equivale a no dormir demasiado por la mañana. Y esto es lo que hace el hombre y la mujer en un hogar que aman, que siempre están vigilando y cuidando de su hogar. Son aquellos hombres y mujeres que gobiernan bien su hogar, que hacen un cerco sobre su casa porque tienen una intimidad en el encuentro con su Redentor, con ese Dios todopoderoso que mandó a su Hijo a morir por ellos. La actividad en el hogar es continuada. Miren, la mujer sabia colabora en los negocios con el marido. Y su lámpara no se apaga de noche. Es decir, el marido siempre cuenta con ella. Por supuesto, no significa que no duerma para no poder trabajar. No significa eso. Sino que se ocupa de que la luz ilumine la puerta de su casa para que los miembros de la familia la encuentren fácilmente. Si ven lo importante que es la labor de una mujer virtuosa. Varones, hay cosas que nosotros no sabemos hacer bien como ellas lo hacen. En el simbolismo de esta acción que les acabo de decir, una mujer que se ocupa de mantener el testimonio luminoso que traiga a los suyos esa luz. La mujer con carácter afable y apacible es generosa, prestando ayuda al pobre y al menesteroso, como dice Proverbios 31:20. Además es previsora. La mujer virtuosa no espera la llegada del invierno para proveer de ropa y abrigo a los suyos. Eso está en Proverbios.
Toda la familia está vestida de ropas nobles cuando es necesario. Proverbios 31:21. Es una mujer que respalda a su marido, 31:23 Proverbios. Es una mujer que apoya con su conducta el ministerio de su marido. A este se le conoce en el lugar donde se reunían los jueces de la ciudad, los hombres que sabían establecer justicia y atender las demandas de otros por la conducta ejemplar de su esposa. Un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Y esto es lo más maravilloso, iglesia. Es de alto precio y de alta estima el corazón invisible a los hombres que está descubierto delante del Señor. Las apariencias no son aceptables para Dios porque son expresión de hipocresía. Pero Dios sí ve el corazón de la mujer sabia y es de alta estima. Y la recompensa es de Dios. Ni siquiera de tu marido, viene de Dios. Dios observa el corazón afable y apacible y estima ese espíritu que conduce a la persona a obrar conforme a su voluntad, porque es un corazón movido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esto comprende necesariamente ¿qué? El amor sincero. Tito 2, 3 al 5 dice: las ancianas, y no se refiere a las mujeres de avanzada edad, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque podemos tener entre nosotros mujeres ancianas que ya han criado hijos, a eso se refiere la Escritura. Aquellas mujeres que ya tienen experiencia en el ámbito laboral y pueden ayudar a las más jóvenes. Así que, iglesia, el mandato, ¿cuál es? A nuestro buen Dios le interesa que el corazón de la esposa internamente sea virtuoso. Porque si internamente lo es, indudablemente externamente debe manifestarlo, si es una creyente. Estas son las obligaciones y deberes de la esposa que el apóstol Pedro ha traído para nosotros en el día de hoy. Ruego al Señor para que atesoremos en nuestro corazón esta instrucción y para que los varones amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En el próximo sermón, si Dios nos lo permite y su providencia, estaremos hablando de los deberes del marido. Hablamos de las esposas, ahora vamos a hablar de los maridos. No crean que no hay para ustedes también. El Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en las Escrituras encontramos las instrucciones necesarias para vivir como a ti te agrada, Señor. Gracias por estas instrucciones que has impartido a las damas, a aquellas mujeres que te aman y que te tienen en lo más alto en su corazón, Señor. Ayúdalas a que tu palabra hoy predicada sea atesorada y puesta en práctica, para que los hogares sean cada día más conforme a como tú quieres que sean, Señor, y que en todo seas tú glorificado. Te damos gracias en el